Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy voy a reaccionar a Love is Like a Dream o Amar es como un sueño. Y respecto de Smoke, he visto muchos comentarios de fans que bueno, no les gustó la canción porque entiendo que es otro género. Pero mi humilde consejo, que quizá lo veo desde el otro lado, desde el lado más que vive el artista, es que apoyen a su artista. Siempre digo lo mismo: cuando hagan una canción que de repente no les guste tanto, piensen en todas esas otras canciones que él les dio y que sí les gustan. No es una cuestión de los fans para con sus ídolos, sino más bien una cuestión de empatía para con el otro, ¿no? Mi consejo es que si no les gusta tanto esa canción, no la escuchen y escuchen las que sí les guste. Los invito a que acompañen a su ídolo a través de esta travesía que es la vida. Lo dejen experimentar y hacer todos los géneros que él quiera hacer, que estoy seguro que va a traer un montón de canciones más y que a algunas les va a gustar más y otras les va a gustar menos. Fuera hay mucho odio y hay muchas cosas feas pasando. Tratemos de que en este espacio que es la música, que es el arte, ser un poquito más empáticos y relacionarnos de una manera un poquito más amorosa. Bueno, vamos a escucharlo. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Esa es una voz baritonal, tesitura baritonal, tiene un frito muy pronunciado y el piano está yendo en una cadencia en cascada, se llama, en descenso. Ahí lo voy a explicar en un ratito. Отражение потерять свое боюсь. Nuevamente, el frito, ese sonido es muy fácil generar cuando empujamos el aire. Гостем был сумраки ночей. Me encanta el traje de Dimash, tienen que subastar ese traje. Iba a decir que se lo compraría, pero creo que mide como 1,95 m y me va a andar volando el traje a mí, así que no me va a servir de mucho. Я люблю тебя, как любят жизнь не раз. Yo lo que creo que uno de los grandes aciertos de la técnica vocal, y más allá de la técnica vocal, de cuestiones que ya son natas en la morfología cordal que tiene Dimash, es esta versatilidad, que bueno, ya lo sabemos, esta capacidad de inmiscuirse en distintas tesituras técnicas y lograrlo con mucho éxito. Y Dimash está en un primerísimo plano. Fíjense la distancia del micrófono a su boca. Cuando ustedes quieren hablar con una voz con fritos, con cuerpos, siempre el consejo es este, que se acerquen un poquito al micrófono. Cuando van a empezar a proyectar, se empiezan a alejar. Esto es una tontera, pero no es una tontera. El manejo del micrófono, obviamente, de Dimash es excelente. Y he visto muchos cantantes que cantan todo el show a la misma distancia. Sobre todo si sos un cantante que varía mucho su dinámica vocal, es decir, que pasás de notas suaves a notas muy fuertes y hay un abanico grande dentro de la dinámica a la hora de interpretar. También debería haber un manejo de micrófono bastante variado. Bueno, entonces un error del cantante que quizás es talentoso pero todavía es amateur con esto, es que canta frente al micrófono quietito. Entonces si ustedes son cantantes, empiecen a manejar la distancia al micrófono. En este caso, cuando él canta las notas suaves y graves, lo que se aconseja es buena dicción y trabajar la resonancia, no empujar el aire. От забот и мелких ссор я тебя. Si ustedes van a cantar una canción complicada, o bueno, en general, si son profesionales, tienen que aprender a cantar con su cara relajada. Y todos tenemos una cara distinta. Entonces, no es inexpresividad en la cara de Dimash, es relajar sus músculos. Cuando uno va a hacer un deporte, y cantar es un deporte también, más allá de que es un arte, tiene una cualidad atlética deportiva, ustedes tienen que estar en una buena postura. Yo cuando toco el piano, el primer error de un pianista justamente es levantar los hombros. Y el profesor viene con la reglita y nos baja los hombros. Porque tenemos que estar en una postura que nos permita ser longevos. Entonces, si Dimash tuviera tensión en su mandíbula, probablemente terminaría usando un poco su garganta. Hay múltiples factores que son pequeños detalles y que ustedes a veces confunden con que no es expresivo o con cualquier otra cosa, que no, que de hecho tienen un argumento sólido y son funcionales a lo que él hace.
Acá tenemos algo que ya vimos en el video de Иканаиде, un círculo de quintas, que ahora en breve les explico de nuevo qué es el círculo de quintas. Вертец хрустальных пересвон. Eso que está sucediendo con toda la música, y los invito a que si les gusta la música de Dimash traten de no solo centrarse en su voz, sino en toda la música. Es un chip que se programa en nuestra cabeza cuando arrancan ciertas cadencias que nos obligan a demandarle algo al artista, y Dimash nos lo da. Es un círculo de quinta que él va resolviendo con muy buena calidad con su línea melódica. Una formulita muy sencilla para entender el círculo de quintas es que si yo estoy en la, tengo que bajar 5 tonos hacia abajo. La, sol, fa, mi, re. Eso me da mi siguiente acorde. La. Ahora estoy en re. Tengo que contar 5 tonos para abajo. Re, do, si, la, sol. De sol 5 tonos para abajo está el do. Luego el fa. Luego el si. Entonces, si les gusta esta música o les gustaba esto de Иканаиде, esta formulita del círculo de quintas, obviamente que lo que hace Dimash y lo que hacemos los compositores cuando usamos un círculo de quinta es variarles pequeñas cositas para que no sea el círculo así como viene, ¿no? Pero bueno, es una formulita que sé que les gusta. Y que, bueno, cada vez que lo escuché a Dimash cantarla, la verdad que sonó muy linda. Ahora pasa el piano al primer plano, Dimash cede, ahora la melodía la lleva al piano. Acuérdense que los instrumentos pueden ser melódicos o armónicos. Melódicos son aquellos que ejecutan una nota y los armónicos más de una nota. Bueno, esta canción musicalmente va utilizando una cadencia en cascada mezclada con un círculo de quintas. La fórmula de la cascada implica ir desde las notas agudas hacia las graves, ¿ok? La cascada hace referencia justamente a que algo viene en caída. Cuando la música viene en caída, cuando la vida viene en caída, nos causa tristeza, reflexión. Y fíjese este dato importante compositivo de esta canción de Dimash, ¿no? Que no es el acompañamiento. No es rítmico y con pulsos, es con reflexión, con pausas entre medio. Es como decir, hola, hace mucho que tengo hambre. Bueno, no es el mejor ejemplo, pero entienden que cuando dicen algo y hacen una pausa permiten la reflexión del oyente y de repente los lleva por otro lado. De la nada pareciera que viene la alegría, pero la alegría va a caer. Estoy hablando de la canción de Dimash, ¿no? Entonces este es el lenguaje que subyace el lenguaje musical, ¿no? Es este lenguaje que está implícito en lo que sucede con la armonía y con la ornamentación y con las progresiones armónicas y todo lo demás. Que hay una combinación desde la composición para que esta sea una canción nostálgica, o la palabra que le genera a cada uno. A mí me genera nostalgia. Alguno puede decir triste, otro puede decir melancólica. Pero en musicoterapia vemos un poquito esto desde la composición, cómo generar algo en el espectador. Bueno, lo primero que notamos es que Dimash ha pasado a la tesitura de tenor. No está con el cuerpo de un tenor. Muchos a veces creen que cantar como tenor es necesariamente impostar la voz y tener cuerpo. No, esto ya es tesitura o alturas propias del rango vocal de un tenor. Bueno, ahí están los falsetitos.
Eso, por ejemplo, es una situación complicada para un tenor, porque él está cantando en notas altas, pero suave, sin irse un falsete. Entonces, eso nos obliga a estar casi en el límite de nuestra tesitura. Por ejemplo, algo mucho más fácil sería que él estuviera ahí cantando con potencia y fuerte. Entonces eso nos permite cerrar las cuerdas. Pero Dimash está jugando con las cuerditas ahí al borde de abrirse en el límite casi, ¿no? de un tenor promedio. Siempre digo que es preferible cantar potente y alto que suavecito y alto. Hay mucho más riesgo en esta segunda opción. Ven, acá ya está cerrando sus cuerdas. Acá ya muchos van a decir, esto me suena a un tenor. Lo otro también era un tenor, ¿eh? Entonces es mucho más complejo ser un tenor, ser un barítono, ser una contralto. Es mucho más complejo que relacionar un tenor a Pavarotti y, bueno, no sé, una contralto a Karen Carpenter. Es mucho más diverso lo que puede suceder con todas estas tesituras. Ahí él está proyectando su voz y cerrando sus cuerdas. Técnicamente esto es más fácil de hacer. Acá él está jugando a piacere con lo que él considera correcto para la música y no con lo que él necesita técnicamente. Esa es la ventaja de tener una buena técnica, que de ahora en más lo único que a él le importa es lo que le hace bien a la música. Mientras que por ahí un cantante con una técnica más acotada a veces tiene que hacer lo que puede para sobrevivir la canción. Fíjense la postura de su boca. Siempre tratamos de elevar el velo del paladar y que nuestra boca se mueva de una manera... bueno, estoy cruzado con la camarita, justo yo. De una manera vertical, no tanto hacia los laterales, sino más vertical. Eso es una buena caja de resonancia. Eso es lo que para todos es más evidente que suena un tenor, porque lo relacionan con los otros tenores. Pero bueno, el mundo es más complejo que relacionar cosas nuevas con cosas ya conocidas, porque de hecho eso es una imprecisión gigante. Recuerden que de esa manera es como relacionaban a Dimash con Vitas, porque muchos no conocían otro cantante que esté haciendo pop con ópera y utilizando una tesitura de notas de cabeza. Pero si ahondan en el tema se van a dar cuenta que es una imprecisión gigante comparar a Dimash con Vitas. Pero bueno, como una primera impresión, de repente Dimash se le parece más a Vitas de lo que Dimash se le parece a James Brown, ¿ok? Entonces, si les sirve como para ver por dónde va la mano, bueno, pero siempre sepan que es una falacia este tipo de comparación, no es una precisión, no tiene una rigurosidad académica. Fíjense que sus vibratos por lo general caen tarde, es decir, primero se esgrime la nota plana y los vibratitos aparecen al final como para abandonar la notita. Y los fritos son muy sutiles. ¿Está en la mirada de Igor puesta en Dimash? Lo que hace el pianista es mirar la expresión del cantante. Apenas yo percibo que Dimash está por abrir su mandíbula, yo ya tengo que arrancar con el acompañamiento. Yo tengo que ir un microsegundo adelante de él. Su movimiento de hombros, su movimiento vocal tiene que indicarme cuándo coloco el paisaje. Imagínense que Dimash está caminando y Igor tiene que colocar el paisaje, pero Igor tiene que colocar el paisaje antes de que Dimash pise el caminar. Entonces, si Dimash decide quedarse quieto, Igor tiene que frenar la creación de los paisajes o las armonías que acompañan. Entonces el pianista, si es un pianista de buena calidad, o el guitarrista o quien sea que esté acompañando, tiene que estar pendiente del cantante, incluso más el pianista del cantante que el cantante del pianista. Acá la melodía de Dimash se va a las octavas agudas, por ende piensen esto. Si mi cantante, si Dimash está yéndose a una tesitura alta y suave, aireada, más bien un falsete, opción 1, lo acompaño haciendo notas agudas, o opción 2, lo acompaño en los registros graves. ¿Qué se ensamblará mejor, los agudos con los agudos o los graves con los agudos?
Por las dudas les cuento, en la música los graves con los agudos. El complemento interesante viene de lo distinto en la música. También por una cuestión de frecuencias y una cuestión física es más fácil distinguir o poder discriminar bien la melodía de Dimash si el acompañamiento no está peleando en las mismas alturas que Dimash, ¿no? A no ser que hubiera una clara intención de que esto fuera así. Yo les propongo que empiecen a escuchar la música de sus artistas y traten de escuchar cosas que antes no escucharon. Una tarea sería, por ejemplo, no sé, escuchen SOS, que sé que les gusta mucho, pero traten de escuchar un instrumento que nunca escucharon. Una campanita que aparece en la oreja izquierda y se va a la derecha, un soplido de viento que hace un vibrato. Algo, lo que sea. Traten de entrenar su escucha y su percepción musical. Seguramente que cuando termine la canción va a tomar agua, pero es importantísimo, gente, si tienen canciones con falsetes constantes y con mucha potencia y demás, mantenerse hidratados, y el tip que les doy es que la miel rinde mucho más como un lubricante, ¿ok? Que el agua. Bueno, acá hay unas mezclitas de falsetes y notas de cabeza pura que son cuando la puertita se cerró por completo y ya no hay fluctuación de aire, ¿no? Es ahí cuando ustedes tienen que relajarse más como cantantes. Él está en su mundo con los ojitos cerrados. Les diría que yo dudo que él esté pensando en la técnica y en la apertura costo-diafragmática. Él ya a esta altura tiene todo eso automatizado, que es lo que tenemos que hacer. En clase practicamos todas estas cuestiones de forma consciente. Y a la hora de ir al vivo, uno tiene que entregarse a su público, que es lo que él está haciendo. Me es imposible saber si está pensando o no en su técnica, pero les diría que yo estoy seguro que no. Él está compenetrado con la música. Y todos estos aspectos técnicos, él ya los tiene automatizados. Acá tenemos el corazón de fondo, como el pulso que escuchábamos en el Ave María. Y esto nos genera esto de que algo va a pasar. Y algo va a pasar. Tensión. La mirada de Dimash perdida, todos decimos, no, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Recuerden que esto es calidad en la música, ¿ok? Jugar con la expectativa del otro. Eso es registro de voz mixta. Esa es la voz que tanto le tenemos miedo. Primero, es una voz complicada, porque si bien es una voz de pecho, tiene su resonancia tan alta y usamos... La voz mixta es la que utilizamos cuando queremos alcanzar estas notas altas. Entonces buscamos con nuestro aire, por decirlo de alguna manera, espacios en nuestros huesos, que son huequitos, que generan armónicos, que le dan esta cualidad tímbrica a la voz. Y que tan históricamente los cantantes que usamos la voz mixta somos catalogados de que gritamos. Está gritando, Dimash grita. Y a mí me da mucha bronca porque no saben lo difícil que es trabajar la voz mixta y lo riesgoso que es trabajar la voz mixta. Eso es voz mixta, se utilizaba mucho más en el rock. Dimash lo que está haciendo, algo nuevo, o relativamente nuevo, es que él está introduciendo no solo la ópera en el pop, sino el pop en la ópera. Estos recursos a un conservador de la ópera no le va a gustar. A mí me gusta, a mí me encanta, me gusta que la música, como la vida, tiene que estar en movimiento y tiene que estar cambiando, es orgánica. Yo me acuerdo cuando canté esta canción por primera vez, mi mamá agarró y me dijo, ¿por qué gritás tanto? Bueno, nos volvemos a Dimash, pero bueno, eso es lo que sucede con la voz mixta, que hay que aprender a camuflarla muy bien dentro de la tesitura de la cabeza y hacer estos pasajes. Encima Dimash hace estos agudos como de 30 segundos. Para que yo pueda pasar un agudo de Dimash tengo que hacerle 5 cortes más o menos, porque el copyright me obliga a cortar los 5 segundos. Hay que decirle a Dimash que nos haga las notas más cortitas, porque si no, no podemos reaccionar a sus agudos. La postura de Dimash. ¿Logran ver esto? Esta postura erguida. El aire, si tiene que viajar en un zigzag y yo estoy así, doblado, cantando, es mucho más complicado proyectarme aire. Yo, por ejemplo, como pianista,
cuando tengo canciones difíciles tengo que enfocarme mucho en tener una buena postura. Él tiene una buena postura. Traten de fijarse una vez más, si bien él está haciendo todo un movimiento, su tronco hacia su cabeza, él está en una postura erguida y relajada. Entonces, bueno, ustedes me preguntan, ¿pero cómo hace? Bueno, ahí les cuento. Esto no quiere decir que porque uno vaya a entrenar toda la vida algo le va a salir. Es muy probable que Dimash ya haya nacido con una elasticidad cordal buenísima. Y seguramente que la mejoró con mucho sacrificio. Haciendo hincapié en lo que les dije en otro video, pero se los vuelvo a decir. Muchas veces cuando agarramos y decimos, no sé, es de otro planeta, él es un extraterrestre, no es humano. Les digo por experiencia propia, la carga que le ponen al artista es muy dura, porque nuevamente, imagínense que él un día tiene una disfonía, una angina, y él tiene que ser de otro planeta. Entonces no le dan margen a que un día no esté tan bien de la voz, a que un día le duela su garganta, a que un día esté enfermo. Yo entiendo que lo hacen con buena intención, pero a veces uno desconoce el impacto de las palabras que uno dice con buena intención, ¿no? A veces hemos dicho cosas bonitas y no nos dimos cuenta y lastimamos a alguien. Y bueno, esta ya es mi humilde opinión. Pueden tomarla o dejarla, pero mi consejo es que le reconozcan todo el sacrificio que hace para cantar como canta, para estar todos los días de gira y me imagino que no debe tener mucho tiempo para juntarse con los amigos a jugarse un partidito de fútbol y comer empanadas, porque encima se tiene que despertar temprano y hidratarse bien. Así que bueno, lo meritorio del amigo Dimash Kudaibergen es justamente que es un humano. Es un humano que está llevando los límites de la capacidad vocal hacia donde creíamos que quizá no se podía, ¿no? Y nuevamente que atiendan a toda su música. Entonces, tarea para la casa. ¿Qué aportó o qué está aportando culturalmente Dimash cuando se lo vea de acá a 200 años? Él está agregando elementos más que de la ópera al pop, del pop a la ópera, y está abriendo un poquito las cabezas de las personas del mundo de la ópera. Hay muchos recursos que utiliza Dimash que, si bien él no se dedica al rock, han sido más frecuentes en el rock. Por eso es que es muy común que a veces un rockero cuando lo escucha diga: Dimash, tenés que cantar rock. Todos estos cambios culturales y estos movimientos y tendencias de la música a lo largo del tiempo son procesos, ¿no? Nunca es un solo artista que hace un cambio generacional, pero siempre hay pioneros y hay cantantes que van marcando un cambio de tendencia. Y bueno, creo que Dimash está poniendo eso, un cambio en la tendencia de la música, una vara alta para aquellos que sean fans de Dimash y que quieran cantar. Y bueno, eso es algo meritorio. Yo lo veo, siempre les digo, como tienen mi edad más o menos, y es un académico. Yo cuando veo a alguien cantar así, yo lo primero que digo es: este es mi compañero del conservatorio. Entonces automáticamente empatizo con los malos ratos, con el sufrimiento, con el grado de exigencia de lo que es estar en este mundo, ¿no? Así que bueno, les agradezco un montón que se hayan quedado hasta acá viendo el video. Yo tengo un covercito que hace poquito subí, ahí se los dejé en la descripción. Cualquier videito que quieran que reaccione, recuerden que me lo pueden pedir. A este video es el primero que yo elijo. Todas las otras reacciones fueron videos que ustedes me mandaron. Esta es la primera que elegí yo realmente. Nada, la verdad que es una canción que a mí en lo personal me parece hermosa. Les mando un beso gigante. Recuerden de suscribirse al canal si pueden y tienen un ratito. Me ayudan un montón. Y bueno, yo les mando un beso gigante, que tengan buena vida y cualquier cosita saben que cuentan conmigo. Cualquier duda musical, concepto que no se entienda, me lo escriben en los comentarios y yo con gusto se los voy a responder.